Hola, ¿qué tal? Salam alaikum. Estamos aquí en el centro de lo que fue el núcleo del Madrid musulmán o el Madrid árabe mudéjar después de la conquista cristiana. Y para hablar de este lugar tan emblemático y tan importante, tengo el placer de tener con nosotros aquí de nuevo a Rafa Martínez, un especialista en este tema. Rafa Martínez, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bienvenido Gracias. de nuevo con nosotros. Un placer. Gracias. Háblanos un poco de la importancia de este lugar. ¿Cómo podríamos describir esta zona? Bueno, esta zona fue en su momento el corazón o el lugar donde vivió la comunidad mozárabe en los tiempos del Madrid árabe. Cuando se fundó Madrid, toda la gente, todos los musulmanes vivían en el núcleo amurallado, ¿no? En la Almudaina, y aquí había un pequeño grupito de mozárabes, de cristianos, ¿no? Que vivían pagando su impuesto a los musulmanes. Pero tras la conquista, como bien has dicho, en el 1085 por Alfonso VI hubo un intercambio, algo que era bastante habitual en las ciudades de Al-Ándalus. ¿Qué sucedió? Que todos los musulmanes que vivían intramuros salieron a este lugar, a este pequeño arrabal mozárabe, y los mozárabes cristianos entraron al lugar que ocupaban los musulmanes. ¿Y cómo pasó a ser denominada esta zona entonces? Claro, se la denominó la morería porque precisamente viene del nombre moro. Moro es una palabra que a día de hoy pues, tiene una connotación muy negativa y muy peyorativa hacia el musulmán, pero que en su momento se rescató en la España medieval porque era una manera de llamar así o de tratar de denominar de esta forma a los habitantes del norte de África. Además, empezó a tener esa connotación negativa porque era también una manera de imponer, digamos, tu poder, ¿no? Superioridad respecto a los musulmanes a medida que se iban ganando las plazas en Al-Ándalus. ¿Y cuáles son los elementos más importantes? ¿Qué podrías destacar de toda esta zona? Bueno, esta zona la verdad es una gran desconocida porque ten en cuenta que todo el mundo la conoce como la Latina porque era el nombre que tenía del antiguo hospital que había aquí, que ya no queda nada, bueno, queda la Puerta en un lugar de Madrid. Sin embargo, el nombre común, auténtico, es ese, es la morería, porque aquí vivían esos moros, vamos a decir esos musulmanes, que en este momento se los denominó mudéjares, que mudéjar viene a ser domesticado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que una comunidad tan grande, hablamos de unas 3.000 personas que vivían intramuros y algunos ya en la zona exterior, pero siempre al lado de la muralla, se muda aquí, por lo tanto aquí se crea una mini ciudad en la cual había mezquitas, estaba amurallada, puesto que el rey mandó amurallar también esta zona ya de Madrid, tenía también su tribunal de justicia, la zona donde vivía el alguacil árabe. Sí, era un lugar donde se podía convivir perfectamente porque tenía todas las infraestructuras de una ciudad. De una ciudad. Si bien estaba, digamos, restringida o amurallada, sí que se expandió demográficamente, me imagino, ¿no? Claro, es decir, esta zona al principio los mozárabes estaban confinados en las Vistillas, era una parte pequeña, ¿no? Sin embargo, con la llegada de los musulmanes, una vez que se los empezó a denominar mudéjares, a ellos se les permitía mantener sus hábitos, sus costumbres, sus tradiciones a cambio de pagar un impuesto, ¿no? ¿Qué sucede? Que esta gente empieza a expandirse más allá y lo que era en principio un arrabal mozárabe pequeño comienza a ser un arrabal mudéjar bastante mayor, ¿no? Que iba pues desde las Vistillas hasta lo que hoy conocemos como la plaza de los Carros o la plaza Puerta de Moros, donde estaba la puerta de la muralla cristiana, la entrada, ¿no? La entrada, y después hasta pasando un poco más allá del San Pedro el Viejo, hasta Plaza de Puerta Cerrada. El límite natural, la frontera física, era aquella donde está la calle Segovia, porque ahí bajaba el arroyo de San Pedro, ¿no? Que es ahí mismo, ¿no? Que es justo ahí mismo, ¿no? La actual calle Segovia. Era la frontera física que dividía un poco la zona cristiana de la zona musulmana mudéjar. Así es. Muy bien, y esta plaza donde estamos, que hoy en día se llama la Plaza de la Paja, en esa época, ¿qué función tenía? ¿Cómo nos podemos imaginar esta plaza en esos siglos medievales, ¿no? Yo siempre cuento que hay que imaginarse esta plaza como a lo mejor cualquier ciudad magrebí, cualquier mercado magrebí. ¿Por qué? Porque es que aquí precisamente era donde estaba situado el zoco mayor. El menor, dedicado a un comercio más minorista, estaba en la plaza de la villa, y el mayor estaba aquí, dedicado al ganado y a la agricultura, básicamente. Un mercado, entonces. Era un mercado, un mercado tal y como lo conocemos hoy en día, exactamente igual. Y aparte se utilizaba esta zona porque sí que es cierto que era más fácil para todos aquellos agricultores y ganaderos que venían de la Vega, donde tenían generalmente las huertas y las fincas, ¿no? Aquí estaba, digamos, el comercio más importante entre árabes y cristianos.
Entonces traían sus frutas, hortalizas, ganado de las huertas de la Vega, Sí. para comercializarlas aquí. Y también una salida, me imagino, también al ganado, ¿no? Claro, generalmente el ganado entraba por la parte superior de la plaza. Sí. Una vez que terminaba el mercado, pues bajaban hacia la calle Segovia, hacia el arroyo, donde incluso podían beber, y ya de ahí salían discurriendo siempre la senda del agua, otra vez hacia la Puerta de la Vega. Este es un lugar bastante importante y de hecho todavía mantiene la estructura original. Sí, bien es cierto que nadie se podía pensar que esto es un zoco, pero la estructura, sobre todo la plataforma que queda hacia abajo, sí, es totalmente original. Y las casas sí que fueron reconstruidas, pero había un gran número de casas musulmanas árabes en esa época, es decir, que era una medina importante. Es, ¿no?, una medina importante y de hecho, si te das cuenta, cuando algún turista o cuando tú pasas con algún amigo por aquí, siempre, sí, llama la atención que tiene un trazado sinuoso, laberíntico, eso, ¿no? Es verdad, sí. Suelen ser calles que no es estrechas. Cuadricular, ¿no? No, no lo es. De hecho, a diferencia de otras zonas de Madrid, también de época tardomedieval, esta que es premedieval, que es un poquito, digamos, del siglo X, XI, XII, en esta zona vemos que el trazado son calles estrechas, más sinuosas para protegerse del calor y de repente se abren plazas un poquito más grandes, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir, la sinuosidad de las calles? Pues que el trazado evidencia claramente una inspiración árabe, porque era la manera en la que se construían en aquella época las medinas y todavía a día de hoy eso es una seña de identidad de la latina, de la morería. Y de aquí se han rescatado restos del Madrid islámico o Madrid mudéjar árabe, es decir, ha sido una fuente de información importante. Más de lo que podemos imaginar. A lo mejor a vista de pájaro decía, vas caminando por la calle y no nos damos cuenta de ello. Sí. Pero aquí nos encontramos con restos de la muralla cristiana que, aunque es cristiana, nos interesa sobre todo porque es la que incorporó, digamos, a la ciudad el arrabal mudéjar, el arrabal árabe. Sí. Luego, en la plaza de Puerta de Moros, ahí hay una fuente y justo debajo está el único viaje del agua musulmán que existe en Madrid. Sí. ¿Qué significa un viaje del agua? Un viaje del agua eran las canalizaciones subterráneas, era un sistema pionero, los canales, ¿no? Los canales, totalmente pionero que nos legaron los andalusíes, los musulmanes cuando estuvieron aquí en la península ibérica y que sofisticado se mantuvo para la época, totalmente, ¿no? Es decir, los musulmanes puede ser que en la península arábiga donde se fundó el Islam, sí, tuvieran poco agua, pero una cosa estaba clara, ya que sabían manejarlo, sabían cómo conseguirlo, ¿no? Y aquí en Madrid instauraron ese sistema pionero, ¿no?, de canalizaciones subterráneas. En muchas ciudades antiguamente el agua iba por acueductos, por arriba, y ellos sin embargo prefieren hacerlo por abajo. Sí, de hecho en Segovia, etcétera, tenemos aún los acueductos, ¿no?, que están elevados a base de arcos, etcétera. Pero ya que mencionas las canalizaciones de agua, esos canales tan sofisticados para la época, me viene a la mente la toponimia, ¿no?, es decir, el nombre de la ciudad, Madrid. ¿Qué significa ese nombre y qué relación tiene con el agua? Hombre, pues todo básicamente, porque el nombre de Madrid pronunciado en castellano, que sería Mairit, es la unión de dos vocablos, por un lado Maira y por otro lado el sufijo ite. Sí. Es un sufijo mozárabe y ite siempre quiere decir abundancia de algo, ¿no? Sí. Y Maira viene a decir un lugar donde hay agua, ¿no? Un cauce, como madre de aguas. Por lo tanto, la unión de estos dos vocablos significa el lugar donde había mucho agua. Y claro, en Madrid a lo mejor a día de hoy no lo apreciamos, pero Madrid sí tenía mucho agua en aquella época, en el siglo IX. Era visible, ¿no? Era visible porque tenías el arroyo de San Pedro, actual calle Segovia, sí, el del Arenal, actual calle Arenal, el Manzanares, que también era un río importante, no como pasa hoy en día, que está canalizado, y luego Madrid está sentado sobre un acuífero. Y los musulmanes, que siempre han sido pioneros en el tratamiento del agua, sabían aprovechar esto porque era vital a la hora del abastecimiento, no solo de tropas, sino de los propios ciudadanos. Y también las huertas y los cultivos. También los cultivos, claro, porque esa es una ciudad que, si nos damos cuenta, en la zona de la Vega, que era ya extramuro, donde vivía gran parte de los agricultores y ganaderos, tenía muchísimas facilidades para llevar a cabo su actividad agrícola o ganadera, su actividad empresarial, que luego consistía en que una vez tú conseguías tus frutos, venías aquí a vender, a negociar, ¿no? Se basaba sobre todo en el autoabastecimiento, ¿no?, especialmente al estar muchas veces semi-aislada por esas circunstancias bélicas. Menciónanos un par de elementos de esta
zona porque, inshallah, vamos a ir desgranando los elementos de esta zona y detallándolos con más detenimiento, ¿no? Pues como hemos dicho, aparte de esta Plaza de la Paja, que era el antiguo zoco, y de la Plaza Puerta de Moros, donde se situaba no solamente la Puerta de Moros, que daba acceso al barrio, sino también el viaje del agua, pues aquí tenemos la Plaza de Alamillo, donde se situaba el antiguo tribunal y también la alcaldía del alguacil musulmán. Nos encontramos con la calle y Plaza de la Morería, que era una parte también muy importante en la vida ciudadana, en la vida comercial de esta zona. Había 2 mezquitas en este lugar y sobre todo también hay vestigios de la muralla cristiana, que era aquella que sirvió para incorporar a los musulmanes a la defensa de la ciudad. Pues Rafa, en tu compañía y con tus conocimientos tan amplios de este tema vamos a ir desgranando todos estos elementos, ¿te parece? Por supuesto. Muchísimas gracias por todo, por tus explicaciones, gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido, nos vemos muy pronto aquí en Madrid, el Madrid Islámico Árabe Mudéjar.